volviendo un poco al campo filosófico, decía, ¿por qué determinados aspectos de la ciencia nadie los discute y otros sí los discuten? Pues porque si yo os digo que en física de la materia condensada hay una ecuación que regula cómo se hace la deformación de un metal, pues me podéis decir, vale, bien, pues que sea así, me da lo mismo. Sí. Porque el que ese metal se deforme en estas condiciones en otras no va a cambiar mi vida para nada, ¿vale? Ahí está la clave. Pero si hablamos de otras cosas, igual sí, te cambia tu vida. Y entonces, si la consecuencia racional te va a cambiar la vida, entonces no, yo no quiero cambiar mi vida. Yo no quiero que nadie me pida cuentas. Entonces me opongo a. Dicho sea de paso, Friedman y Gamow, que estudió, que hizo las predicciones después también de la radiación de fondo del universo, eran dos investigadores rusos, Gamow fue también discípulo de Friedman, pues tuvieron que emigrar de San Petersburgo, tuvieron que salir de Rusia, como suele decir, por piernas, porque a la mitad de sus colegas los mandaron al Gulag. Ostras. Claro, porque en el materialismo dialéctico que se estilaba en Rusia no podía haber teorías físicas que condujesen a la existencia de Dios. Claro. Por consiguiente, a todo aquel que decía o propagaba una teoría que iba en esa dirección, o se le conminaba tranquilamente a que dejase de propagar esas cosas, o sí, se le recriminaba de otros medios más, sí, más drásticos, ¿no? Claro. Bueno, pues esa es la historia real de lo que ha pasado en los últimos, iba a decir, 80 años más o menos, ¿no? Bueno, en realidad antes, porque eso sí, ya casi va para 100 años, porque estamos hablando de los años 30 y demás. Claro. O sea que... Es curioso cómo ha cambiado un poco el perfil, porque si vamos ya hacia la época del cristianismo puro, más pues en la época de Galileo, etcétera, era un poco completamente lo contrario. Que si se promulgaba algo que iba en contra de Dios, se tomaban estas medidas que tú mencionabas ahora igual con los rusos. Entonces es curioso cómo ha cambiado la historia en los que parece ser que en aquella época todo lo que fuera en contra de la existencia de un Dios estaba mal visto y ahora es todo lo contrario. Sí, pero ese es otro mito. Es un mito. Ese es otro mito. O sea, a Galileo nadie le metió en la cárcel, ¿vale? Y él mismo tiene escrito, decir, en las que presume decir, yo, fulanito tal, que nunca he sido reo de cárcel. O sea, pasa que eso lo han utilizado después los de la Ilustración, hicieron mucho marketing sobre ese estilo. Pero Galileo simplemente estuvo una semana iba a decir, en su casa, y le pidieron que no propagase esas teorías de que la Tierra giraba alrededor del Sol, que en el fondo era uno de los modelos astronómicos que había dos modelos, ¿no? El ptolemaico y el otro. Entonces, bueno, pues, pero nadie ni lo llevó a la hoguera, ni siguió viviendo en una finca en su casa, en la mansión del cardenal, no me acuerdo cómo se llamaba, que era amigo suyo, y en la finca del conde, que era su valedor políticamente. Así que lo que pasa es que se ha hecho mucha leyenda negra de Galileo. Entonces... Sí, bueno, pero lo que sí era cierto es que sí se intentaba que no... O sea, me refiero... Se intentó que porque había dos teorías, la heliocéntrica, es decir, que el Sol es el centro de la Tierra, el centro del planeta del sistema solar, y la antropocéntrica, que era que la Tierra era el centro. Entonces, curiosamente, realmente la mecánica clásica puede aceptar prácticamente las dos descripciones. Qué curioso. Sí. De hecho, eso es lo que había hecho que los astrónomos de la época desarrollasen los dos modelos. Entonces, Galileo, y en el momento en que está Galileo, pues había una concepción en que la ciencia que se conocía entraba un poco en relación con la religión. Entonces había la concepción de que, bueno, pues si el hombre había sido creado por imagen y semejanza de Dios, pues entonces tenía que ser el centro del universo, y por consiguiente, por extrapolación, tenía que ser el centro del sistema solar, y el resto tenía que girar alrededor de la Tierra, ¿no? Y el otro modelo astronómico que había ya desde hacía tiempo era el heliocéntrico, es decir, que
los planetas que se conocían desde antiguo. Es decir, ya los babilonios estudiaban Marte, Venus, la Tierra, todos los conocían todos los planetas, los habían observado con sus observatorios, no eran como los de ahora, pero los observaban. Pues estaba el modelo también heliocéntrico, es decir, no, el Sol, helios para los griegos, por eso digo el heliocéntrico, pues es el centro del sistema solar y todos los demás planetas giran alrededor del Sol. Bueno, había unas disquisiciones científicas sobre ello, pero aparte de ese momento, quizás por incomprensión por algunas de las personas que no entendieron muy bien que eso no tenía nada que ver con la creación divina del hombre, pues aparte de eso, Galileo siguió tranquilamente escribiendo sus libros y unos poquitos años después todo el mundo había aceptado que el sistema solar se movía alrededor del Sol, o sea, que los planetas se movían alrededor del Sol. Porque si hay una cosa buena que tiene la ciencia, es que de algún modo es bastante conservadora también la ciencia. Es decir, porque solo aquello que está bien comprobado perdura. Claro. ¿Vale? Entonces, si tú te empeñas en decir que esto es así, bueno, pues a lo mejor tú piensas que es así porque tienes algunas evidencias, algunas pruebas. Pero como no sea así, al cabo de unos años va a quedar claro que no es así. Claro. Porque la ciencia, una de las cosas que es importante para la ciencia es el contrastar con la experimentación de cómo es la cosa real. Entonces, si unos años después hay otro investigador que hace unos experimentos que ponen en evidencia que eso que tú estás diciendo no puede ser, pues no puede ser. ¿Vale? Entonces, la ciencia avanza confrontando modelos con teorías y confrontándolos a través de, modelos y teorías confrontándolas con la realidad experimental que se observa. Si uno tiene un modelo pero que no es capaz de ofrecer ninguna evidencia experimental de que eso es así, pues a cabo de unos años le van a decir, oye, chico, lo que tú cuentas no se tiene. ¿Vale? Claro.